Día 4 de febrero. San Andrés Corsini, el lobo que llegó a ser cordero, del año 1373. Lo llamaron Andrés por haber nacido el día de la fiesta del apóstol San Andrés, el 30 de noviembre, del año 1302, en Florencia, en Italia. Andrés significa varonil. Tuvo una juventud triste, pues a pesar de ser hijo de unos padres muy buenos y piadosos, él se dedicó al vicio y al pecado, porque tuvo la desgracia de juntarse con las malas amistades, y se cumplió en él aquel antiguo refrán: el que con lobos anda, aullar aprende. Los sabios dicen que cada cual es lo que sean sus amistades, y Andrés se volvió muy malo porque sus amistades no eran nada buenas. Pero sucedió un día que este joven Andrés, disipado en el mundo, le oyó a su mamá un misterioso sueño que ella había tenido. Ella se lo contó con estas palabras: poco antes de que tú nacieras, Andrés, yo te vi en sueños. Estabas convertido en un lobo feroz, pero entrabas en un templo y allí, ante la imagen de la Santísima Virgen, te convertías en un manso cordero. Oh, cuánto he rezado a Dios y a la Virgen para que la segunda parte de este sueño se convierta en realidad. Lobo ya lo has sido, y más malo de lo que jamás hubiéramos imaginado que ibas a llegar a ser. Pero confío en que la Madre de Dios te habrá de convertir algún día en manso cordero que no ofenda a Dios. Desde el día de tu nacimiento yo te consagré a Dios y a la Santísima Virgen María, y con tu Padre no hemos dejado un solo día de rezar para que te conviertas y cambies de modo de comportarte. Estas palabras impresionaron profundamente al joven Andrés. Lleno de vergüenza y arrepentimiento, se fue a la iglesia de los padres carmelitas y, de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora del Carmen, prometió que su vida cambiaría totalmente. Preguntó a un santo sacerdote qué debería hacer para enmendar su mala vida pasada, y él le aconsejó que entrara de religioso. Y así lo hizo. Se fue de fraile carmelita, y aunque sus antiguos amigos malvados y un tío materialista hicieron todo lo posible por convencerlo de que se quedara en el mundo, en su vida de pecado y de vicio, pudo más la gracia de Dios que los atractivos del mal, y se fue de religioso. A uno que le ofrecía un elegante matrimonio, le respondió con estas palabras: ¿y de qué me sirve todo eso si no consigo la paz de mi alma? A los años de estar de religioso, se ordenó de sacerdote. Sus parientes, que eran de la familia riquísima de los Corsini, le prepararon una fiesta muy suntuosa en Florencia, su ciudad natal. Pero él, sabiendo que esas fiestas lo iban a disipar en vez de enfervorizarlo, se fue a una iglesia apartada y solitaria, y allí celebró muy piadosamente sus primeras misas, lejos de las fiestas mundanas que no servían para aumentar su fervor. Pocos años después de su ordenación sacerdotal, empezó Dios a premiarle su vida de santidad y de grandes sacrificios, concediéndole el don de obrar milagros. Profetizaba lo que iba a suceder y sus profecías se cumplían exactamente. Bendecía enfermos y estos se curaban. Pero más importante aún, lograba la conversión de grandes pecadores, como fue la conversión de su tío materialista, que no quería que él entre como religioso, Juan Corsini, que ante su predicación dejó su vida mundana de pecado y empezó a dedicarse a orar y a obrar el bien. Los jefes de la iglesia de Fiesole se reunieron y aclamaron como obispo al padre Andrés, pero éste salió huyendo y se escondió en un apartado convento, porque se consideraba sumamente indigno de ese cargo. Después de buscarlo inútilmente por todas partes, ya iban a elegir otro como obispo, cuando un niño,
anunció que el padre Andrés estaba en el convento de los Cartujos. Entonces el pueblo se fue hacia allá y lo trajo, y tuvo que aceptar tan difícil cargo. Y fue obispo por 24 años, y ejerció su oficio con la mansedumbre de un cordero. Aunque vivía en el palacio episcopal, su vida era la de un penitente, totalmente dedicado a servir y ayudar a su pueblo y a colaborar con cuanta obra fuera posible en favor de los pobres y de los pecadores. Su vida individual parecía la de un monje del desierto. Dormía en el suelo sobre una estera, dedicaba varias horas del día a la oración, ayunaba y guardaba abstinencia continuamente, y su meditación preferida era la de pensar en la pasión y muerte de Jesucristo. En la dirección espiritual, cuando ayudaba a las almas, y en la confesión de las mujeres, jamás las miraba al rostro, y prácticamente no sabía cómo era el rostro de ninguna de ellas. No le agradaba nada que le vivieran felicitando o llamándolo santo, pues se creía un pobre y miserable pecador. En cambio, aceptaba con mucho gusto las humillaciones que le hacían. Todo lo que el obispo Andrés conseguía lo repartía entre los pobres e iba de puerta en puerta pidiendo para ellos. Existían unos pobres que se los denominaba los vergonzantes, o sea, aquellos que en un tiempo tuvieron buena posición económica, pero que habían caído en la miseria y les daba pena pedir. Entonces Andrés personalmente les llevaba las ayudas que necesitaban, porque sabía que ellos no se iban a humillar para pedir. La gente decía: Monseñor Andrés jamás niega un favor al que lo necesita, si en su mano está el poder de hacerlo. Pero en lo que más sobresalía Andrés Corsini era en su capacidad de poner paz entre los que estaban peleados. El sumo pontífice de hecho lo envió a poner paz en Bolonia, donde la gente estaba dividida en dos partidos, pobres y ricos, y se odiaban espantosamente. Después de soportar muchísimas humillaciones y hasta cárceles, el santo logró apaciguar los ánimos. Se hicieron las paces y por muchos años aquellos dos grupos no se volvieron a pelear. A los 72 años murió el 6 de enero de 1373, e inmediatamente el pueblo lo declaró santo y empezó a pedirle favores y a obtenerlos por montones. Después el sumo pontífice Urbano VIII lo canonizó en el año 1629. San Andrés Corsini, pídele a Dios que nos conceda dedicar nuestra vida a ayudar a los pobres y poner paz entre los demás. Y a la Virgencita que te convirtió, ruégale por nosotros los que hasta ahora hemos sido lobos dañinos, para que nos convirtamos pronto, como lo lograste tú, en mansos corderos del rebaño de Dios. La fiesta de San Andrés Corsini se celebra de hecho el 6 de enero, pero es el día de la Epifanía del Señor, así que hoy leemos y contemplamos su vida.